y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey, vistiendo a la novia. Acompáñanos en este tema que cambiará tu vida. Bienvenidos hermanos y amigos a su programa Vistiendo a la Novia. Es una bendición nuevamente estar acá con ustedes, llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que me acompañaran a orar, a darle gracias al Señor porque vamos a oír nuevamente su palabra. Señor, te damos gracias, mi amado Dios, por permitirme estar nuevamente acá, llevando tu palabra, mi amado Dios. Pero asimismo, Señor, yo vengo pidiéndote que tú bendigas a cada hogar representado, Señor, a un amigo, Señor, que esté oyendo en este momento tu palabra, amado Dios. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor y de misericordia, Señor, y que tú eres el que nos fortalece. Y asimismo, Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, a todos aquellos necesitados que están enfermos, Padre, que están pasando momentos de necesidad. Señor, tú conoces nuestro corazón. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra, mi amado Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañaras a Jeremías 8:6. Y en su palabra dice: no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero. Aquí el Señor Jesús le habló al profeta Jeremías para que él fuera a la casa del alfarero. En ese momento el alfarero tenía el barro en sus manos y él está dando la forma que él quería darle al barro. Pero en ese momento vio el profeta Jeremías que él vino y la volvió a formar, la volvió a hacer. Entonces en ese momento es donde el Señor le dice: no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero. Hoy en tiempo nos está hablando aquí el Señor, en este momento y en este tiempo. El alfarero es nuestro Señor Jesucristo, el barro somos nosotros. Así como ese alfarero en ese tiempo le estaba dando la forma como él quería, pero vio que en su momento no daba como él quería hacerlo. Entonces vino y lo volvió a hacer. Entonces el Señor en este momento, Él viene, nos quiere volver a formar, nos quiere volver a hacer a su imagen. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados por Él para este tiempo y este momento. Entonces cuando nosotros venimos y somos tomados en las manos de nuestro alfarero, comenzamos un proceso. Ese proceso en un momento nos va a doler, no nos va a gustar, porque el Señor nos va a pasar por fuego. Y en ese fuego es cuando Él va a venir y va a quitar todo aquello, las impurezas, toda la falta de perdón. A veces llevamos cosas en nuestro corazón. Ahí es donde entra el alfarero a quitar, para hacernos unas vasijas, unos vasos preciosos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice que Él nos va a formar, Él nos va a transformar, Él nos va a hacer diferente, porque estamos en esas manos preciosas de nuestro amado. El proceso a veces es duro, pero es necesario en nuestras vidas. Recordemos que la venida de nuestro Señor está pronta y vamos a verla, pero necesario es que pasemos nosotros como barro en las manos de nuestro Señor para ser transformados. Y el tema de hoy se llama el vaso de honra en las manos de nuestro Señor. En 2 Corintios 4:6 dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Nosotros antes éramos oscuridad, no había esa luz, pero cuando nosotros venimos y reconocemos a nuestro Señor, esa luz viene a transformar. Entra en ese barro que somos nosotros, pone su luz preciosa para hacernos diferentes, porque Él no quiere que sigamos con esa vieja vida, que muchas personas todavía están en eso, pero el Señor nos está hablando en este momento para que nosotros hagamos un cambio real en nuestras vidas, porque no podemos seguir siendo los mismos cuando nosotros ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por eso dice que Él es luz en nuestras vidas, y cuando entra esa luz hay un cambio real en nuestras vidas, porque dice: es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Él quita
Como te decía anteriormente, Él quita todo lo que a Él no le agrada. Él limpia nuestro corazón. Cuando Él entra, Él toma tu corazón, lo mira, lo escudriña, dice. Entonces Él comienza a quitar todo aquello que a veces nosotros no queremos entregar. Pero este es tiempo en que nosotros le digamos: alfarero, estoy en tus manos. Mi Dios, cámbiame, transfórmame y hazme de nuevo. Yo quiero ser ese vaso precioso en el cual tú vas a poner tu aceite, Señor. Entonces yo necesito venir y entregar mis áreas para que el Señor haga su perfecta voluntad en nosotros. Y dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando esa luz llega, nosotros nos quitan esa venda y podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso que el Señor quiere para cada uno de nosotros, los bellos planes que el Señor tiene para nosotros. Pero necesitamos entregar todas las áreas, necesitamos ser pasados por fuego, porque si al Señor no le agrada, Él viene y nos vuelve a tomar y nos vuelve a formar para que esa luz preciosa que es el Señor venga y brille en nuestras vidas. Segunda de Corintios 4:7, pero dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Eso es lo que somos tú y yo, un vaso de barro. Y ese vaso de barro a veces llora, pasa lágrimas, pasa tristezas, pasa muchas cosas, pero recordemos que nosotros no estamos solos. Vamos a pasar cosas tremendas, sí, pero el Señor nos va a dar la victoria. Recordemos que somos un vaso en las manos de Dios. Y si nosotros estamos en las manos de Dios, Él va a poner su tesoro precioso. Ese tesoro que se llama Jesucristo en nuestras vidas. Y ese tesoro va a venir y va a ser rema en nuestras vidas. Va a haber un cambio real, aunque nosotros seamos un vaso de barro en las manos de nuestro Señor. En Romanos 9:20 dice, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? A veces nosotros venimos y cuestionamos a nuestro Señor, le hacemos esa pregunta, el por qué, Señor, a mí, ¿por qué, Padre, me está pasando esto a mí? Cuando Él aquí dice, ¿por qué me estás cuestionando? Y mira, dice, ¿dirá acaso, dice, el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Hoy te digo que el Señor tiene planes preciosos para nosotros. En sus caminos, cuando nosotros no nos apartamos, pero cuando nosotros nos apartamos de los preciosos caminos del Señor, venimos nosotros y echamos a un lado los planes que Él tiene para nuestras vidas. Y después venimos nosotros y le decimos al Señor, ¿por qué me hiciste así? Cuando son las malas decisiones que nosotros tenemos, cuando nosotros somos desobedientes y miramos que nos apartamos, hacemos lo que nosotros queremos, razonamos y decimos, pues yo voy a vivir así y a mí nadie me va a mandar. Ahí estamos nosotros razonando con nuestra mente. No tenemos la mente de Cristo y todavía le decimos al Señor, ¿por qué me hiciste así? El Señor nos formó para un vaso con un propósito, para que nosotros vengamos y brillemos y tengamos ese tesoro. Pero hay un momento en que nosotros venimos y nos apartamos de Él. Y después decimos, ¿por qué me hiciste así, Señor? Y el Señor te dice, yo no te hice así. Mis planes eran diferentes a los tuyos, pero no me obedeciste. Ahora estás pasando tus consecuencias. Y eso es lo terrible cuando nosotros nos apartamos del Señor, porque dejamos de brillar, dejamos ese tesoro. Y el Señor quiere que ese tesoro precioso siempre esté en nuestras vidas. Y dice en Romanos 9:21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable? Tú y yo somos un vaso honorable. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de Dios, tenemos ese tesoro precioso y fuimos formados, dice, de la misma masa, ese vaso honorable, pero también hay un vaso ordinario. Qué tremendo, porque fuimos formados de la misma masa, pero hay vasos ordinarios y hay vasos de honor, honrables. Entonces nosotros tenemos que aprender a que si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, nosotros vamos a ser vaso de honra. ¿Y cuál es ese vaso de honra?
que hay obediencia en nuestras vidas, que hay temor en nuestras vidas. En todo lo que nosotros hacemos, ponemos a nuestro Señor Jesucristo, a Él de primero. Ese es un vaso de honra, el que lleva la palabra, el que da un buen testimonio, el que no hay temor en su vida. ¿Por qué? Porque es un vaso de honra y tiene esa preciosa luz, esa luz hermosa, que donde tú vayas, tú vas a brillar. Aunque seamos vasos de barro, pero somos unos vasos de honra cuando el Señor viene a nuestras vidas y nosotros lo ponemos a Él como primer lugar. El vaso ordinario, dice, es desobediente, va tras de dioses, será quebrantado. En un momento va a ser quebrantado. El desobediente, el vaso de deshonra, dice en Jeremías 9:13. Respondió el Señor: ¿por qué han abandonado de mí mi ley, que puse delante de ellos? Y no han obedecido mi voz, ni andado conforme a ella. Aquí es cuando el vaso ordinario se aparta. Ya no hay temor, deja los mandamientos del Señor, ya no hay búsqueda. Ese vaso ordinario, aunque muchas veces esté en la iglesia, qué tremendo, pero simple y sencillamente es un vaso ordinario. No brilla, no hay luz, no hay un buen testimonio, no hay temor hacia Dios. Entonces tenemos que aprender que nosotros tenemos que ser vaso de honra, no de deshonra, guardando nuestro testimonio para no ser ese vaso ordinario que puede estar en la iglesia, sí, va todos los días a la iglesia, sí, pero no hay temor en su corazón, de nada le sirve. Entonces simple y sencillamente se queda como un vaso de deshonra. El vaso de deshonra será quebrantado. En Jeremías 19:10 dice: entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañen, y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, de igual manera romperé yo a este pueblo, a esta ciudad. Espiritualmente, aquí lo enfoquémoslo de esta manera, que nosotros, el Señor nos va a quebrantar. Y muchas veces las personas se van a dar cuenta de cómo nosotros andamos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? A través de nuestro testimonio. Y dice el Señor que Él nos va a quebrantar. Y va a haber un momento en que nos va a doler tanto, pero hasta que nosotros no reconozcamos que tenemos un Dios poderoso, vamos a seguir siendo un vaso de deshonra. Y el Señor nos va a quebrar de tal manera que nosotros vamos a sentirlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a sentir esa presencia de Dios. Ya no va a haber ese anhelo de la búsqueda del Señor. Pero el Señor dice: te voy a quebrantar hasta que tú reconozcas cómo estás delante de mí. Y dice: como quien rompe, dice, una vasija de alfarero. Ustedes no sé si han visto cuando se rompe una vasija, a veces se le va la orejita, le decimos nosotros, o al principio de la vasija. Y aunque nosotros vengamos y queramos componerla, no se puede, se mira mal, se mira torcida, a veces no tiene forma, se rompe la forma. ¿Por qué? Porque fue quebrantado. Y así es como es que el Señor nos deja un cierto momento hasta que nosotros reconozcamos. Y si no podemos venir y reconocemos que nos hemos fallado al Señor, Él nos deja así, quebrantados. Pero necesario es que nosotros reconozcamos que tenemos un Dios de oportunidades. Él es el que nos levanta espiritualmente, nos transforma. No podemos seguir así, porque el Señor te va a quebrantar, te van a meter por fuego y te va a doler. Mejor es venir y ser vasos de honra, que siempre hablemos de las cosas de nuestro amado Señor. Dice: y los enterraré en Tofet, por no haber otro lugar donde enterrar. Espiritualmente te estoy hablando. Acerquémonos nuevamente al Señor. Seamos vasos de honra, no de deshonra, porque va a haber un momento en que te vas a quebrar, te van a quebrantar espiritualmente y te van a dejar ahí como un vaso ordinario, como un vaso sin valor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está en tu vida. Y este es el tiempo que el Señor nos está llamando para que venga un arrepentimiento a nuestras vidas. Si eso está pasando con nuestras vidas, es necesario
que nos paremos y que le pidamos perdón al Señor para que Él nos guíe espiritualmente y volvamos a los caminos de Él. Aquí tremendo ejemplo es Sansón, porque Sansón había sido elegido un vaso de honra desde que él fue formado y fue puesto en el vientre de su madre, porque dice que la mamá de Sansón no podía tener hijos y vino 2 veces un ángel a decirle que ella iba a tener un hijo, y cuando él nació ellos le pusieron de nombre Sansón, pero Sansón venía con planes diferentes a los que él vino y cambió por desobediente. Él era un vaso de honra, pero él vino y se fue al mundo de los filisteos. ¿Por qué? Porque se enamoró de alguien que no debía. Le dijeron los padres, ¿acaso no hay señoritas aquí? Ah, no, pero él no fue obediente. Cambió los planes del Señor por desobediente. Imagínate, aquí dice que Dalila le insistía. 3 veces dice que le decía a Sansón que le dijera dónde estaba su fuerza. En la primera vinieron y llegaron los filisteos. Yo digo que en la primera él hubiera visto que no estaba bien, pero cuando nosotros somos desobedientes, hay una venda que no nos permite ver dónde estamos. ¿Por qué? Porque nos apartamos, y eso le pasó a Sansón. Él se apartó del camino del Señor. El Señor no quería eso para él, y le decía a Dalila, ala, dime, ¿dónde está tu fuerza? ¿De dónde depende? Y dice que 3 veces Sansón vino y la engañó, le mintió. Imagínate, hasta mentiroso se volvió en ese momento él. ¿Por qué? Porque había abandonado los caminos del Señor. Y a la 4ª vez dice que Dalila lo convenció y hasta lo durmió en sus piernas y le dijo, hasta que no pasen navaja, ahí es donde me van a quitar mi cabello, ahí es donde yo pierdo mi fuerza. Y eso fue lo que pasó con él. Y después de Sansón, de ser un gran hombre, de ser un hombre temeroso de Dios, pasó a ser una burla de todas esas personas. ¿Por qué? Porque él se apartó de los caminos del Señor y a él ya no le importaba nada, porque había una venda de pecado, ya no había temor de él. Y dice que al momento que a Sansón le quitaron su cabello, en ese momento el Espíritu de Dios se apartó. Ahí fue en el momento en que ya no estuvo con él, es que el Espíritu de nuestro Señor andaba con él, se apartó de él definitivamente. Y ahí fue cuando él ya se vio solo. Fue de burla para muchos, pero ¿por qué? Porque fue desobediente. Él venía para ser un vaso de honra y se convirtió en un vaso de deshonra. ¿Por qué? Por su desobediencia, por poner sus ojos donde no los tenía que haber puesto. Porque dice aquí en Jueces 16 y dice, y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba su alma de angustia hasta la muerte. Y hasta la muerte lo llevó Dalila por desobediente. Y dice, y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mira qué interesante, se convirtió como cualquier otro hombre. El espíritu de nuestro Señor se había apartado de la vida de Sansón. Como te digo, fue por desobediente. Quitó su mirada de nuestro Señor. Él tenía una fuerza increíble. Él era conocido por todos los filisteos, por todo el pueblo de Israel. Como te digo, él venía con un plan precioso, pero por desobediente se apartó y su fin fue muerte. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en qué posición estamos. ¿Estamos siendo vasos de honra para Dios o somos unos vasos de deshonra para Él? Creo que este es el tiempo en que nosotros tenemos que reflexionar cómo estamos en las manos de nuestro alfarero. Nuestro alfarero quiere cambiarnos. Nuestro alfarero tiene planes preciosos. Nuestro Señor, que es el alfarero, hoy te está diciendo, yo te amo.
Yo quiero derramar de mi espíritu en estos últimos tiempos. Yo quiero poner un aceite nuevo en esa vasija. Pero a veces nosotros no lo queremos, nos apartamos y no deseamos esa presencia. Entonces el Señor le está diciendo hoy al vaso de honra que Él es hecho por el Espíritu Santo. Vive por el aliento de Dios, el que es obediente, el que es el vaso de honra. Hecho por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios? Y ustedes no son sus propios dueños. Cuando nosotros venimos y reconocemos a nuestro Señor en nuestra vida, ese alfarero se convierte dueño de nosotros. Y ese dueño no quiere que nada ni nadie nos haga daño. Pero nosotros tenemos que buscar de esa presencia, estar llenos de su Espíritu Santo para que nada venga y nos aparte de esos caminos preciosos del Señor. Por eso dice: ustedes son mi templo, cuídense, no se contaminen. Miren en qué silla están sentados. Miren quiénes son sus amistades. Tengan cuidado. Les estoy hablando en estos últimos tiempos. Les estoy dando esa oportunidad para que ustedes sean vaso de honra. Porque el Señor viene, como he dicho siempre, Él viene por una iglesia limpia. Él viene por una iglesia pura. Tenemos que ser vasos de honra. Porque para eso nosotros, el Señor nos formó, nos diseñó, nos cambió, nos transformó para darle la gloria y la honra solamente a Él. Dice: ustedes no son sus propios dueños. Dice: fueron comprados por un precio. ¿Cuál fue ese precio? Fue que el Señor fue a esa cruz por ti y por mí. Él nos compró con esa preciosa sangre para darnos vida. Nosotros estábamos en muerte, caminábamos, sí, nos movíamos, sí, pero por dentro había una muerte espiritual. Pero el Señor, cuando Él dio su vida en esa cruz, Él nos dio vida. Entonces tenemos que honrarle al Señor por esa bella oportunidad que Él nos ha dado. No podemos seguir siendo vasos de deshonra. El Señor nos está diciendo: sed llenos pues de mi Espíritu Santo. Y si nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo, nadie nos va a mover. Pero entonces tenemos que decirle: Señor, gracias. Gracias por esa oportunidad que me has dado, que soy tu hija. Gracias por mantenerme. Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero mantener un buen testimonio. Señor, ayúdame, fortaléceme a permanecer en tus caminos, Señor, a que nada ni nadie me vaya a apartar. Qué hermoso es ser un vaso de honra, una vasija preciosa, donde venga y el Señor pueda echar su aceite, su vino, que sea derramado. Pero Él no lo puede hacer en un vaso de deshonra. ¿Por qué? Porque no hay comunión. No hay búsqueda de la presencia. Pero a los que tenemos el Espíritu Santo deseamos esa presencia. Hay búsqueda. No nos cansamos de buscarle. En estos tiempos no nos podemos acomodar. Es tiempo de que seamos llenos del Espíritu Santo, buscando su presencia todos los días de nuestras vidas. Nos vamos a fortalecer a través de la oración, a través del ayuno, a través de su palabra, a través de decirle: Señor, yo te amo. Señor, yo quiero servirte. Señor, lléname cada día. Ese es el vaso de honra que el Señor está llamando en estos últimos tiempos. Y dice: por tanto, honren con su cuerpo a Dios. O sea, este cuerpo que nosotros tenemos tiene que ser dedicado al Señor. Quitemos toda inmundicia, renunciemos a toda la vida vieja y pasada que al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir y nos va a hacer diferentes. No nos va a hacer como los demás. Va a haber una luz, hay un tesoro precioso, y ese tesoro que está en este vaso de barro se llama Jesucristo, y Él es el que brilla en nosotros. Qué hermoso es tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Vive por el aliento de Dios el que es vaso de honra. Dice Génesis 2:7: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Eso es en el momento en que el Señor viene y nos pone en el vientre de nuestra madre. Pero cuando nosotros venimos espiritualmente, hay un nuevo soplo. Y ese soplo es de vida nuevamente, donde el Señor viene y dice, bueno, yo voy a soplar nuevamente vida en ti, porque como te decía, antes nosotros había muerte, perdón lo que voy a decir, hasta un mal olor. Pero el Señor, cuando viene esa luz y viene y hace soplo en nuestra nariz, hay un cambio diferente y nosotros lo tenemos que mostrar. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio porque ya hay un soplo de vida en nuestras vidas. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras son aquellas en las que nosotros nos vamos a levantar y vamos a llevar esa palabra a todos aquellos necesitados. Hay tanta gente que está necesitada de oír una palabra, pero ahora se han dedicado a decir, venga y haga pacto y pacto y pacto. El pacto más importante que tú y yo vamos a hacer hoy en día es el pacto con nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto es el que nos va a levantar, el que nos va a transformar. Y si nosotros hacemos ese pacto con nuestro Señor, lo demás va a venir por añadidura. No podemos andar en pos de los hombres, mejor andemos en pos de nuestro Señor, que Él es el que ya viene y muy pronto le vamos a ver. Eliú censura a Job. Dice en Job 33:3, dice, mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón. Eliú era un hombre, un vaso de honra. Y cuando él supo lo que estaba pasando Job, él vino y fue. Y le dijo, y dice que con sinceridad mis labios hablan lo que saben. Eliú sabía quién era Job. Eliú sabía que amaba a su Creador. Pero hubo un momento en que estaba pasando momentos difíciles, como nosotros sabemos lo que está pasando Job. Pero vino Eliú y le dijo, con sinceridad mis labios hablan lo que saben. Eliú sabía que tenía un Dios poderoso. Eliú sabía en el Dios en el quien él confiaba. Entonces fue y le dijo a Job, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Mira, aquí nuevamente volvemos a ver que ese soplo, ese aliento que el Señor pone en nuestras vidas nos da nuevas vidas. Y Eliú miró y vio a Job y le dijo, hey Job, levántate. No es tiempo de que estemos tirados. Levántate, tú sabes del Dios del que estamos hablando. Somos dos hombres que hemos sido vasos llenos de nuestro Señor, pero necesario es que te levantes, no temas más. Eso fue lo que hizo Eliú con Job y le dice, contradíceme pues, le dice, contradíceme. ¿Cuál es el Dios al que tú le sirves? Ese es el mismo Dios al que yo le sirvo. Y ese Dios es el que ha permitido cosas en tu vida, pero no es para que te quedes tirado, es para que te levantes. Con esa autoridad llegó Eliú y lo fue a buscar y le dijo, levántate Job. Hay un aliento nuevo en nuestras vidas. No nos podemos quedar tirados. Somos vasos de honra. Hay momentos sí que son difíciles, sí, porque eso fue lo que pasó Job. Pero Eliú supo y se fue y le fue a decir, levántate, no puedes quedarte tirado. Y le dijo, colócate delante de mí, ponte en pie, le dijo, mira, he aquí yo como tú pertenecemos a Dios. Los que somos vasos de honra pertenecemos a nuestro Señor y confiamos, creemos solamente en Él. Dice, del barro yo también he sido formado, así como tú y yo fuimos formados. Ese aliento fue puesto en nuestras vidas, esa fortaleza fue puesta en nuestras vidas. Somos vasos de barro, pero con un hermoso tesoro, y ese tesoro se llama Jesucristo. Primera de Samuel 2:8 dice, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado. Tú y yo estamos necesitados hoy. Él dice el Señor, yo te voy a levantar. Tú eres mi vaso. Y hoy vengo a decirte que el Señor quiere hacer un cambio en nuestras vidas. La venida del Señor está muy pronta. Y dice que Él levanta al pobre y al necesitado. Pero mira, hay algo aquí que me gustaría que tú lo averiguaras. ¿Qué quiere decir muladar?
Muladar es una palabra muy fuerte, donde dice que el Señor vino y nos sacó de eso donde estábamos para hacernos diferentes, para hacernos vaso de honra. Y dice, te levanté al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes. Mira dónde nos quiere sentar el Señor cuando somos vaso de honra y heredar un sitio de honor. Mire dónde Él nos quiere hacer eso, pero necesario es que nosotros vengamos y renunciemos al viejo o a la vieja mujer y saquemos al siervo y a la sierva que el Señor hoy en día necesita como vasos de honra. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo, en este mundo donde tú y yo estamos y que muy pronto lo vamos a dejar, porque aquí estamos de paso, no nos vamos a quedar. A los que creemos, confiamos en nuestro Señor, Él viene por su pueblo, pero Él viene por una iglesia que realmente le ame y que anhele ver su presencia, porque dice el cristiano como un vaso de barro, su valor no está en lo que es, sino lo que hay dentro de él, y esa luz es Cristo. Su gloria está en Cristo, en su verdad y en la misericordia con la que Él nos ha alcanzado. Esa misericordia infinita es la que nos tiene hoy en día aquí buscando la presencia de Dios. Que esa misericordia no te va a dejar a ti, no me va a dejar a mí, porque nosotros hemos puesto nuestros ojos en el Señor. Anhelemos ser vasos honorables, que puedan saciar la sed de aquellos que estén sedientos y sin esperanza. Esto significa que tú y yo tenemos que llevar la palabra del Señor y decirle a Él, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser ese vaso de honra en tus manos, en esas manos del alfarero. La misión del vaso de honra es anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación. Allá afuera hay mucha gente necesitada de que tú le lleves una palabra, con una palabrita que tú le digas, Cristo te ama, Cristo quiere hacer algo en ti. Con eso tú vas a dejar sembradito eso en el corazón de la persona, pero dejemos el acomodamiento, el miedo, porque eso no nos lleva a llevar la palabra que el Señor te está mandando a ti y a mí, que los llevemos, que nos levantemos como vasos de honra. Apartemos de todo lo que nos contamina y nos descalifica para llevar a cabo nuestra función como vaso. Conviértete o convirtámonos en un vaso de honra. El Señor te está diciendo hoy que vengamos y que le digamos al Señor, Señor, tú eres mi alfarero y yo soy el barro y yo estoy en tus manos. Hoy yo quiero, Señor, que tú desciendas en mi vida. Si te he fallado, si me he acomodado, si no he hecho lo que tú me has mandado, perdóname. El Señor te perdona. Dice que Él es grandísimo en misericordia. Pero necesario es que nos levantemos, que busquemos la presencia del Señor para ser llenos de Él. Ese tesoro precioso, el Señor lo quiere poner en ese vaso de honra para que tú y yo marquemos la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que no podemos seguir siendo los mismos de ayer. Tiene que haber un cambio real en nuestras vidas. Así que si la palabra se identificó contigo, acompáñame, oremos y digámosle al Señor que nos ayude a ser un vaso de honra, que ese tesoro siempre esté con nosotros, que le amemos, que en nuestro corazón haya un temor, pero un temor de amor, donde le podemos decir, Señor, lléname. Sé que me va a doler el proceso, sé que me vas a meter en el fuego, pero de ahí, Señor, voy a salir diferente. Y yo quiero ser ese vaso de honra para ti. Te amo con todo mi corazón y hoy te entrego todas las áreas que a ti no te agradan. Cuando te estén formando con esas manos, nos va a doler. Pero de ahí el Señor nos va a sacar victoriosos y le vamos a decir, por ti soy lo que soy y a ti sea la gloria y la honra. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que me permite, Señor, llevar tu palabra, amado Dios.
Sabemos, Señor, que a veces te fallamos, que a veces nos olvidamos por el correr de la vida, nos acomodamos, Señor, por el afán que hay tanto, Señor, en este mundo, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a marcar la diferencia. Ya no es tiempo de que estemos, Señor, acomodados. Ya no es tiempo que seamos vasos de deshonra, Señor, sino que seamos unos vasos, Padre, en el cual tú puedas venir y poner tu hermoso aceite. Esas vasijas, Señor, que donde quiera que nosotros vayamos, demos un buen testimonio, Señor, que no nos avergoncemos del evangelio, Señor, porque es poder tuyo en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, amado Dios, que desciendas de una manera sobrenatural y que toques esos corazones, Señor, y que aquellos que se han apartado, Señor, o aquellos que no conocen de ti, Señor, ellos puedan ver a un Dios poderoso, majestuoso, victorioso, porque eso es lo que eres tú en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú nos hablas a tiempo, Padre. Para ti, Señor, sea la gloria y la honra. Te amamos, te bendecimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos el próximo programa. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey, vistiendo a la novia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. No te pierdas el siguiente de la serie Vistiendo a la novia. Iglesia de Cristo Buena Dádiva, Ministerios Ebenecer presentó su programa Vistiendo a la Novia.